Parashat Pekudei de Shemot capítulo 38, versículo 21 en adelante. Este es el recuento de los materiales empleados para la construcción del Mishkan, es decir, del tabernáculo. El Mishkan del testimonio de que Hashem les perdonó la falta con el becerro de oro, de acuerdo a la cuenta realizada por orden de Moshe. Los levitas hicieron el recuento bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Betzalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Yehudá, hizo todo lo que Hashem le había ordenado a Moshe. Y con él trabajó Oliab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, artesano, en piedra y madera, diseñador textil, obra de artesano, y bordador en lana turquesa, lana púrpura, lana roja e hilo de lino. Todo el oro empleado en la construcción de la obra proviene de las donaciones. Fue de 29 kikar y 730 shekel. El shekel es el patrón de medida para todos los efectos del santuario. El kikar equivale a 3000 shekel. Comentario: estamos hablando de 87.730 shekel, lo que se utilizó para la construcción del tabernáculo. Continuamos con el versículo 25. La plata proviene del censo de la comunidad y fue de 100 kikar y 1775 shekel. Esto pues equivale en 301.775 shekel. El shekel es el patrón de medida para todos los efectos del santuario. El censo se realizó tomando de cada individuo una beká, que es la mitad de un shekel. El shekel es la unidad monetaria para todos los efectos del santuario. Cada uno de los 603.550 hombres mayores de 20 años, incluidos en el censo, debían entregar la moneda de medio shekel. Con los 100 kikar de plata se fundieron las bases del santuario y las bases de la cortina divisoria, es decir, el parojet. Con 100 kikar se hicieron 100 bases, un kikar por cada base. Y con los 1775 shekel de plata hizo ganchos para los pilares, revistió sus cabezales y les hizo cintas decorativas alrededor. La donación, literalmente se usa la palabra tenufá, de cobre fue de 70 kikar y 2.400 shekel. Con eso hizo las bases para la entrada de la tienda del encuentro, el altar de cobre y la rejilla de cobre que tienen alrededor, y todos los accesorios del altar, las bases del patio alrededor, las bases para la entrada del patio, todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas del patio alrededor. Continuamos con el capítulo 39, versículo 1. Con la lana turquesa, lana púrpura y lana roja hicieron los paños de embalaje de los elementos al servicio del santuario. Asimismo, hicieron las vestimentas sagradas de Aarón, tal como Hashem le ordenara a Moshe. El efod, delantal, lo hizo de hilo de oro, lana turquesa, lana púrpura, lana roja e hilo de lino. Laminaron los lingotes de oro y los cortaron en filamentos para entretejerlos con la lana turquesa, lana púrpura, lana roja y el lino, trabajo de tejedor experto, obra de tejedor. Al efod le hicieron tiradores y los cosieron a ambos lados, un tirador a la derecha y el otro a la izquierda, y el geshev, que es el cinturón que llevaba sobre el efod y que enaltecía la figura del sacerdote, era de una misma pieza que el efod, y estaba hecho de igual manera, de hilo de oro, lana turquesa, lana púrpura, lana roja e hilo de lino, tal como Hashem le ordenara a Moshe. Las piedras de Shoham
onix, se colocaron sobre engarces de oro. Se les grabó como un sello los nombres de los 12 hijos de Israel sobre el orden de su nacimiento. Luego los colocó los engarces sobre los tiradores del efod a la altura del hombro, como piedras para recordar a los hijos de Israel, tal como Hashem le ordenara a Moshe. Comentario: son piedras para recordar, porque el Supremo veía grabadas en ellas los nombres de las tribus y recordaba su virtud. Continuamos con el versículo número 8. Hizo también el Hoshen Mishpat, es decir, el pectoral del juicio, que sea obra de tejedor experto. Lo hizo tal como el trabajo del efod, es decir, el delantal, de hilo de oro, lana turquesa, lana púrpura, lana roja e hilo de lino. Comentario: es de destacar que la prohibición de shatnez, es decir, la mezcla de fibras de lana y de lino, en un mismo tejido, no rige para las prendas sacerdotales. Continuamos con el versículo 9. El Hoshen era cuadrado y estaba plegado al medio por la parte inferior. Su longitud era de un seret y su ancho era de un seret estando plegado. Comentario: seret, palmo, aproximadamente medio codo. Un codo, aproximadamente 48 a 60 centímetros. Continuamos con el versículo 10. Encastraron en él 4 filas de piedras. La primera fila, odem, literalmente significa cornalina o rubí. Pidda significa esmeralda. Y bareket, que es topacio. En la segunda fila, nofej, que es rubí. Sapir, que es zafiro. Y aholom, que es diamante. En la tercera fila, leshem, que es una especie de zafiro negro azulado. Shevó, una especie de cuarzo gris. Y ahlamá, que es amatista. Y en la cuarta hilera, tarshish, que es crisólito. Shoham, que es piedra negra. Y ashfe, que es jaspe. Las piedras estaban insertadas en engastes de oro. Las piedras eran 12, tantas como los nombres de los hijos de Israel. Cada una tenía grabado en forma de sello el nombre de una de las 12 tribus. Para el Hoshem, es decir, el pectoral, hicieron cadenillas trenzadas de oro puro para su extremo. También hicieron 2 engarces de oro y 2 argollas de oro, y colocaron las 2 argollas en los extremos superiores del Hoshen, es decir, el pectoral. Las 2 cadenillas de oro las pasaron por las 2 argollas en los extremos del Hoshen, y los otros 2 extremos de las cadenillas los unieron a los 2 engarces que colocaron en los tiradores del efod, es decir, del delantal, a la altura del hombro, por su parte delantera. Hicieron también otros 2 anillos de oro que los colocaron en los 2 extremos inferiores del pectoral, sobre el borde que está hacia el lado del efod, hacia adentro. Comentario: el Hoshen, es decir, el pectoral, era un tejido rígido, rectangular, plegado a la mitad, formando así como 2 piezas cuadradas, una exterior y otra interior. Los aros superiores del Hoshen estaban en el cuadrado exterior, mientras que los 2 aros inferiores estaban hacia adentro, o sea, en el cuadrado interior. Continuamos con el versículo 20. Hicieron 2 aros de oro que fijaron en la parte inferior de los 2 tiradores del efod, es decir, el delantal, por el lado de afuera, o sea, por atrás del efod, por el lado de su unión, donde los tiradores del efod se unen con el efod, por encima del cinturón del efod, y unieron el Hoshen, es decir, el pectoral, por medio de sus aros, con los aros del efod.
con un cordón de lana turquesa. Literalmente se dice tejelet, para que permaneciera fijo sobre el cinturón del efod y para que no se separe el Hoshen, es decir, el pectoral del efod, tal como Hashem ordenara a Moshe. Continuamos con Shemot capítulo 39, versículo 22. Hizo la sotana que se viste debajo del efod, obra de tejedor, toda de lana turquesa. La sotana tenía una abertura para la cabeza, como una armadura, con un dobladillo hacia dentro alrededor de la abertura para que no se rompiese. Sobre el reborde inferior de la sotana confeccionaron granadas de hilo de lana turquesa, lana púrpura y lana carmesí. Hicieron campanillas de oro puro. Pusieron las campanillas entre las granadas sobre el reborde inferior de la sotana. Las campanillas estaban dispuestas todo alrededor, intercaladas entre las granadas. Así, una campanilla y una granada, una campanilla y una granada, alrededor del borde inferior de la sotana, para así poder oficiar, tal como Hashem le ordenara a Moshe. Continuamos con el versículo 27. Hicieron también las túnicas de lino fino, obra de tejedor, para Aarón y sus hijos. El turbante de lino, los espléndidos gorros de lino y los pantalones de lino. De hilo de lino trenzado, cada hilo compuesto de 6 hebras y el cinturón, afnet, de hilo de lino trenzado, lana turquesa, lana púrpura y lana roja. Cada hilo de cada una de las 4 especies estaba compuesto de 6 hebras, trabajo de bordador. El cinturón lo hicieron bordando con las especies de lana y lino mencionadas, tal como Hashem ordenara a Moshe. Hicieron la placa de oro puro y grabaron en ella como un sello, en relieve, sagrado para, y aparece el nombre del Todopoderoso que se escribe con las siguientes letras, Yod, Hei, Bab, Hei. Pusieron en la placa un hilo o una cinta de lana turquesa para asegurarla sobre el turbante, de modo de que este hilo pasa por arriba del turbante, tal como Hashem le ordenara a Moshe. Este hilo, que por adelante sostiene la placa, pasa por arriba del turbante y se ajusta por atrás en la nuca del sacerdote. Todo el trabajo del tabernáculo, la tienda del encuentro, llegó a su fin. Los israelitas hicieron todo lo que Hashem le ordenara a Moshe, así tal cual hicieron. Continuamos con Shemot capítulo 39, versículo 33. Entonces le llevaron a Moshe el tabernáculo, la tienda y todos sus accesorios, sus ganchos y sus tablones, sus travesaños y sus columnas y sus bases, la cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, la cubierta, es decir, el toldo, de pieles de tahash, la cortina divisoria, es decir, el parojet, el arca del testimonio y sus travesaños, su cubierta, es decir, el caporet, la mesa con todos sus utensilios y el pan de la presencia, la menorá pura, es decir, el candelabro de oro puro, sus luminarias, las luminarias para el encendido y todos sus accesorios, el aceite para la iluminación, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso de las especies, la cortina para la entrada de la tienda, el altar de cobre y la rejilla de cobre que lo rodeaba, sus travesaños y todos sus accesorios, la pileta de cobre con su base, las cortinas del patio con sus pilares y sus bases, la cortina para la puerta del patio, sus cuerdas y sus estacas, y todos los elementos para el servicio del tabernáculo para la tienda del encuentro. Los paños de embalaje al servicio del santuario,
las sagradas vestimentas del sacerdote Aarón y las vestimentas de sus hijos para oficiar, tal como Hashem le ordenara a Moshe. Así hicieron los israelitas. Todo el trabajo. Moshe verificó todo el trabajo. Y resulta que así como les ordenara Hashem, así tal cual lo hicieron los israelitas. Entonces Moshe los bendijo. Comentario. Esto sale de la tradición oral y normalmente se tiene este significado o esta interpretación de lo que pudo haber dicho la bendición. Dice Moshe: les deseo que la divina presencia descanse en el trabajo de vuestras manos, que el carácter agradable de Hashem esté sobre nosotros. Esta bendición de Moshe es uno de los 11 salmos de la serie que comienzan con una plegaria por Moshe. Salmo 90 y otros salmos de este tramo de los 90. Es decir, Salmo 90 y 90. Dentro de este comentario me atrevo a comentar de manera personal que muchos de este tramo de los salmos son escritos por Moshe, tal como el Salmo 91, cuando se dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese salmo fue escrito justamente cuando Moshe estaba ascendiendo al monte Sinaí a recoger la ley del Todopoderoso. Es por eso de que el que habita el abrigo del Altísimo no le sobrevendrá ninguna plaga, podrán caer 1000 y 10,000, más a él no llegará, entre otros elementos. Cierro mi comentario personal. Seguimos siempre en los comentarios de diversos comentaristas, valga la redundancia. Dado que Moshe no participó de la construcción del tabernáculo, Hashem le confirió el privilegio de que lo erigiese él. Pero en verdad, ningún humano podía erigirlo debido al descomunal peso de sus materiales. Hashem le dijo a Moshe: haz como si lo eriges con tus propias manos. Entonces el tabernáculo se erigirá por sí solo. Por eso, comparas con Éxodo 4, versículo 17, expresa el versículo: fue erigido el tabernáculo en voz pasiva. No cabe duda de que sea lo que pudiese haber sucedido, si tiene razón la tradición oral o no. Sabemos que no hubiese sido posible la construcción de este tabernáculo, de este Mishkan, si no hubiese sido por la gracia, la misericordia, el favor que como humanos hallamos ante el Eterno, pues Él es el dador de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento. Todo proviene de Él. Cerramos el comentario. Vamos con el capítulo número 40, Shemot 40, versículo 1. Hashem le habló a Moshe diciendo: el primer día del primer mes, o sea, el domingo 1 de Nisan del año, según el calendario judío, 2449, casi un año después del Éxodo, continuamos con la lectura, siempre con el versículo 2. Debes montar el tabernáculo, la tienda del encuentro, donde Hashem se encontrará con Moshe. Coloca allí el arca del testimonio y cubre el arca con la cortina divisoria, es decir, el parojet. Lleva allí la mesa y prepárala. O sea, comentario, dispone las 2 hileras de 6 panes cada una. Lleva también allí la menorá, es decir, el candelabro, y enciende sus luminarias. Coloca el altar de oro para incienso frente al arca del testimonio y emplaza la cortina de la entrada del tabernáculo. Coloca el altar de los sacrificios delante de la entrada del Mishkan, es decir, del tabernáculo, de la tienda del encuentro. Coloca la pileta de cobre entre la tienda de reunión y el altar y llénala de agua. Instala
el patio alrededor del tabernáculo y coloca la cortina a la entrada del patio. Toma luego el aceite de la unción y derrámalo sobre el tabernáculo y todo lo que hay en él. Conságralo con todos sus accesorios y será sagrado. Derrama también el aceite de la unción sobre el altar de los sacrificios, con todos sus accesorios. Santifica el altar y el altar será sumamente sagrado. Derrama aceite de la unción sobre la pileta y su base y santifícala. Acerca a Aarón y a sus hijos al patio de la tienda del encuentro y sumérgelos en agua. Comentario, esto es una mikvé, pues es una fuente de agua natural para purificación. Continuamos con el versículo 13. Luego viste a Aarón con las vestimentas sagradas y úngelo, conságralo como sacerdote para mí. Acerca a sus hijos y vístelos con las túnicas. Úngelos tal como ungiste a su padre, para que oficien para mí. Y así debe de ser, que su consagración sea para un sacerdocio eterno, en todas las generaciones. La función sacerdotal es hereditaria. Moshe hizo todo tal cual le ordenara Hashem, así lo hizo. Continuamos con Shemot capítulo 40, versículo 17. Resulta que el primer día del primer mes, al comienzo del segundo año de la salida de Egipto, fue erigido el tabernáculo. Moshe erigió el tabernáculo, colocó sus bases, puso sus tablones, insertó sus travesaños y levantó sus pilares. Extendió el cortinado, es decir, el toldo de pelo de cabra, de la tienda sobre la estructura de el tabernáculo y puso la cubierta de la tienda por encima de ella, tal como Hashem le ordenara a Moshe. Luego tomó y ubicó el testimonio, las tablas de la ley dentro del arca. Insertó los travesaños en el arca, los travesaños para transportarla, y colocó la cubierta sobre el arca por la parte superior. Luego llevó el arca adentro del tabernáculo y emplazó la cortina divisoria, cubriendo así el arca del testimonio, tal como Hashem le ordenara a Moshe. Puso la mesa dentro de la tienda del encuentro, en el lado norte del tabernáculo, fuera de la cortina divisoria, detrás de la cual estaba el arca. Y acomodó sobre ella los panes ante Hashem, tal como Hashem le ordenara a Moshe. Luego ubicó la menorá, es decir, el candelabro, dentro de la tienda del encuentro, frente a la mesa, hacia el lado sur del tabernáculo, y encendió las luminarias ante Hashem, tal como Hashem le ordenara a Moshe. Después ubicó el altar de oro dentro de la tienda del encuentro, delante de la cortina divisoria, y sobre él quemó incienso de especias por la mañana y por la noche, tal como Hashem le ordenara a Moshe. Continuamos con Shemot capítulo 40, versículo 28. Luego emplazó la cortina de la entrada del tabernáculo, ubicó el altar de los sacrificios en el patio del tabernáculo de la tienda del encuentro y ofreció sobre él la ofrenda olá. Comentario: olá, sacrificio continuo, que se ofrendaba a la mañana y al anochecer. Seguimos siempre con el versículo 29 y la ofrenda minjá, comentario, es decir, de harina. Continuamos con el versículo 29. Tal como Hashem le ordenara a Moshe, Moshe ofició e hizo ofrendas incluso el octavo día del proceso de consagración de los sacerdotes, cuando Aarón y sus hijos ya estaban consagrados como tales. Ubicó la pileta entre la tienda del encuentro y el altar y la llenó de agua para lavarse. De ella, Moshe, Aarón y sus hijos extrajeron agua para lavar sus manos y sus pies, cuando iban a la tienda del encuentro y cuando se acercaban al altar. Debían lavarse tal como Hashem le ordenara a Moshe. E instaló el patio alrededor del tabernáculo y del altar y emplazó la cortina a la entrada del patio. Así Moshe completó
el trabajo. La nube cubrió la tienda del encuentro y la gloria de Hashem colmó el tabernáculo. Moshe no pudo entrar en la tienda de reunión porque la nube, que era sumamente intensa, estaba reposando sobre ella y la gloria de Hashem colmaba el tabernáculo. O sea, Moshe podía ingresar a la tienda solo cuando la nube divina se apartaba. Cuando la nube se levantaba de sobre el tabernáculo, los israelitas sabían que debían reiniciar la marcha. Así fue en todos los tramos de su viaje por el desierto. Pero mientras la nube no se elevaba, ellos permanecían acampados y no reiniciaban la marcha hasta que la nube se elevaba. Pues la nube de Hashem estaba sobre el tabernáculo de día y había fuego en él por la noche. Comentario: día representa a los momentos de florecimiento y la noche representa los momentos de oscuridad. Y el versículo indica que siempre a través de nuestros viajes por la vida, independientemente si el sol brilla o no, las nubes y el fuego divinos constantemente nos protegen, asegurando nuestra supervivencia. Continuamos siempre con el versículo número 38. A la vista de toda la casa de Israel, así fue en todas sus paradas. Comentario: o sea, en las paradas que los israelitas hicieron a lo largo de todo el trayecto hacia la tierra prometida. Mientras viajaban, la nube no reposaba sobre el tabernáculo, solo lo hacía cuando paraba. Literalmente no dice en todas sus paradas, sino en todos sus viajes. Hay un comentarista muy popular en el judaísmo que se llama Rashi, y él explica que se refiere a las paradas, porque en las paradas mismas son parte del trayecto. Los 42 segmentos del viaje de Egipto a la tierra prometida constituyeron los 42 senderos que el alma tiene a su disposición para conectarse con el Todopoderoso. Senderos cuyo sentido podrían descubrir a través del estudio sistemático y profundo de la Torá. Y las paradas son un engranaje de vital importancia en dicho sistema, porque constituye el indispensable momento de reflexión para determinar en cada encrucijada de la vida cuál sendero es el más adecuado para alcanzar el horizonte estipulado. Porque el objetivo de toda interrupción es brindarte el privilegio de experimentar la dicha de un volver a comenzar. Hazak, Hazak, Benit Hasek, que significa sé fuerte y nos fortaleceremos. Hazak, Hazak, Benit Hasek, sé fuerte y nos fortaleceremos. Hazak, Hazak, Benit Hasek, sé fuerte y nos fortaleceremos. A continuación leeremos la Haftará de esta semana. Leeremos el primer libro de Reyes, es decir, Melahim, capítulo 7, versículo 51 al capítulo 8, versículo 21. Cuando todo el trabajo que hizo el rey Salomón para el templo de Hashem fue terminado, Salomón llevó todo lo que su padre David había consagrado, la plata, el oro y los implementos, y los puso en el tesoro del templo de Hashem. Comentario: David había preparado grandes cantidades de oro, plata y materiales diversos para la construcción del templo. Lo que sobró, luego de concluida la obra, Salomón lo guardó para utilizar en el futuro. Continuamos con el capítulo 8, versículo 1. Salomón, reunió entonces ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los jefes de las tribus, las cabezas de las familias israelitas, para trasladar el arca del pacto de Hashem desde la ciudad de David, o sea, Sión,
todo Israel se congregó ante el rey Salomón en el mes de Etanim, que es el 7º mes, en la festividad de Sukkot. En el mes de Etanim es el mes de Tishri. En verdad la celebración había comenzado una semana antes de Sukkot. Fueron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes alzaron el arca. Los sacerdotes y los levitas transportaron el arca de Hashem, la tienda del encuentro que había erigido Moshe en el desierto, y todos los implementos sagrados que había dentro de la tienda. El rey Salomón y toda la comunidad israelita que se reunió con él ante el arca ofrendaron tantos animales de ganado menor y mayor que no se podía contar. Los sacerdotes introdujeron el arca del pacto de Hashem en su sitio, en el devir del templo, el sacro santuario, es decir, el Kodesh HaKodashim, bajo las alas de los querubines. Los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca. Sus alas cubrían por arriba el arca y sus travesaños de transporte. Los travesaños se proyectaban hacia afuera, es decir, hacia el este, de modo que desde el santuario sus extremos podían percibirse sobre la cortina divisoria del Devir, es decir, Kodesh HaKadoshim, pero no se podía ver desde afuera, y allí permanecieron siempre, literalmente, hasta este día. Comentario: los travesaños estaban detrás de las cortinas, apoyándose en ella, haciendo que la cortina sobresaliera de su línea recta. Por eso dice que podían percibirse, pero no se podían ver. La cortina separaba el santuario del Kodesh HaKadoshim. Los travesaños eran 2 barras que estaban a los laterales del arca y servían para transportarla. Continuamos con el versículo 9. Adentro del arca no había nada, solo las 2 tablas de piedra que colocó Moshe en Horeb, es decir, el Sinaí, con las cuales Hashem hizo el pacto con los israelitas cuando salieron de Egipto. Resulta que cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó el templo de Hashem. Comentario: la nube es la presencia de Hashem que se reposó en el templo cuando introdujeron el arca. Continuamos con el versículo 11. Los sacerdotes no podían estar allí y oficiar debido a la nube, pues la gloria de Hashem había colmado la casa de Hashem. Entonces, al ver la nube, proclamó Salomón: Hashem ha decidido morar en la nube. Yo construí un palacio para ti, una residencia permanente para ti. O sea, efectivamente Hashem ha decidido morar en la casa que le construí, tal como él prometiera. En una nube me presentaré sobre la cubierta del arca, según Levítico 16, versículo 2. Continuamos siempre con el capítulo 8 y versículo 14. El rey se dio vuelta y bendijo a toda la comunidad de Israel, mientras ellos estaban de pie. Dijo él: bendito es Hashem Elohim de Israel, que le dio su palabra a mi padre y cumplió. Pues dijo él: desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no elegí a ninguna ciudad de las tribus de Israel para construir una casa para que residiera allí mi nombre. Pero he elegido a David para gobernar a mi pueblo Israel. Estaba en el corazón de mi padre David construir una casa dedicada al nombre de Hashem, Elohim de Israel. Pero Hashem le dijo a mi padre David: aunque anhelas construir una casa dedicada a mi nombre, y aunque es bueno que anheles eso, no obstante la casa no la construirás tú, sino un hijo tuyo propio construirá la casa dedicada a mi nombre. Hashem ha cumplido su promesa, pues yo sucedo a mi padre David y he
ascendido al trono de Israel, tal como Hashem lo prometiera. Y he construido la casa en honor a Hashem, Elohim de Israel. Y allí hice un lugar para el arca que contiene las tablas del pacto de Hashem, pacto que hizo con nuestros ancestros al sacarlos de Egipto. Esta semana hemos leído la porción Pikudei, que se traduce al español como cuenta de o rendir cuentas. De ello podemos analizar que el tabernáculo cumplía ese rol. Por ello se llamaba el tabernáculo del testimonio, puesto que el Todopoderoso había perdonado a Israel de su transgresión del becerro de oro. El testimonio de Israel es un ejemplo de obediencia y por lo tanto los elementos que portaba el sumo sacerdote incluían los nombres de los hijos de Jacob, aquellos descendientes de Abraham que decidieron obedecer y vivir en los mandamientos, estatutos, ordenanzas y leyes dadas para bendición. Una de las características en la vestimenta del sumo sacerdote es una diadema que dice santidad a y el nombre del Todopoderoso. Ello puede entenderse como fincar nuestro objetivo de vida en Él, nuestros pensamientos en Él y todo para Él. Es ahí donde decimos que estamos consagrados para Él. Aprendemos de esta porción a aprender del rol de Moisés y lo importante de sus características, puesto que la vida del creyente incluye retos y desafíos necesarios para el crecimiento espiritual. Una característica relevante en esta porción se encuentra en la construcción de la pileta, la cual tiene el rol de purificación y limpieza dentro del tabernáculo. Dado que las mujeres donaron el material para la construcción, pues de sus espejos salía la materia prima, nos muestra que todos debemos vernos a sí mismos y debemos purificarnos día tras día. El tabernáculo de reunión es más que una casa, es el símbolo de perdón dado por el Creador para los hombres. Ese tabernáculo es la estructura mesiánica hecha carne y su rol reconciliador. Así como existieron diversos donantes para la construcción del tabernáculo, el compromiso no es la construcción únicamente, sino el entablar la relación de la causa de la construcción. De nada sirve una morada si no se habita en ella. El tabernáculo se fundamentó en aquellas bases de plata. Esta fue obtenida como consecuencia no voluntaria, sino de manera obligatoria. Sea pobres o ricos, todos dieron la misma cantidad, medio shekel de plata. La palabra plata en hebreo se dice kesef, que también puede significar anhelo o amor. Esto quiere decir que el fundamento de toda morada debe ser este. Inclusive la relación con el Creador se basa en ese esmero y dedicación constante. Esta semana puedes profundizar el tema de la nube y sus características. También la revelación divina. Y puedes meditar sobre los pasos de la libertad durante el desierto y su relación con la nube. Mi nombre es Juan Carlos Castillo Rodríguez y ha sido un gusto poderte acompañar en esta porción semanal, Pikudei. Si deseas visitarnos, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales o a través de nuestro sitio web www.shedeur.com. Nos vemos hasta la próxima. Shalom.